Bienvenidos creo que es el primer seminario en castellano o en español. Vamos a orar, pedir que el Señor nos bendiga y nos instruya en estos momentos. Padre, te damos gracias en esta tarde por permitirnos estar juntos y meditar acerca de este tan importante tema que es tu llamado en la vida de un hombre de Dios. Padre, pedimos tu presencia, pedimos tu bendición, pedimos tu dirección en nuestra mente y corazón. Haznos receptivos. Señor, usa a tu siervo para bendición de todos y tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahí tienen sus notas. Me dicen que también recibieron otro juego de notas sobre la familia. Eso es para el día de mañana. Hoy vamos a estar hablando del llamado del hombre de Dios. Ese es el título de nuestro tiempo juntos hoy. Entonces, cuando uno habla del llamado de Dios en la vida de un pastor, de un siervo, ¿cuántos de ustedes son pastores o en un cuerpo pastoral y trabajan en la iglesia con ese tipo de responsabilidad? Bueno, fíjense que yo creo que la mayoría. Bien, eso es el grupo idóneo. Así que gracias a Dios por ello. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento están repletos de información en cuanto a este tema. El llamado de Dios sobre la vida de un hombre. El llamado de Dios en la persona. Y Dios llama a ciertos hombres con una tarea particular. Lo hizo a través de toda la historia de la redención. Lo hizo, por supuesto, en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y continúa haciéndolo hasta que el Señor venga ya por su iglesia. No va a haber necesidad ya de ser llamados al ministerio en ese momento. Es obvio entonces que la Escritura y en la experiencia que el impacto ministerial y testimonio de una iglesia están directamente relacionados con los líderes de esa congregación. O sea, el liderazgo de una iglesia es el elemento crítico de la iglesia. Dice Oseas, ¿no? El pueblo será como su sacerdote. Y es obvio, tenemos un dicho en castellano, de tal palo, tal astilla. Yo sé que no tiene ningún origen bíblico, pero el punto es que una congregación refleja lo que es o son sus líderes. No se puede desatar el líder de la congregación. El elemento entonces crítico, el elemento crucial de una iglesia es el liderazgo de esa iglesia. Entonces es imperativo a la luz de esta verdad que los líderes de una iglesia sean hombres calificados. Todos estamos de acuerdo con eso. Deben ser hombres calificados. Dicha calificación comienza, como vamos a ver, con el llamado de Dios sobre ese individuo, sobre ese hombre. Entonces estaremos viendo lo que la Biblia nos enseña en cuanto a la vocación pastoral, la vocación ministerial, que mueve a un hombre a servir en el pastorado del rebaño de Dios, y por supuesto esto incorpora la enseñanza y el gobierno de la iglesia. Esto requiere un llamado especial de Dios. Y la razón que quería hablar de este punto en particular a la luz de nuestros seminarios es que existe hoy una actitud un poco liviana, un poco superficial en cuanto a lo que es el pastorado, y en estos días parece que cualquier persona puede ser pastor. Porque le parece, o porque se siente así como estaremos observando, o simplemente porque algunos piensan que tal y cual persona debe ser pastor. Y no es así. Existe una realidad del llamado. Es algo real. El llamado no es simplemente un invento, un concepto, es algo real. En la Escritura es obvio que Dios siempre escoge y llama a sus siervos para su servicio. Tenemos numerosos pasajes. Por ejemplo, en 1 Samuel 13:14 dice aquí: el Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. ¿Se acuerdan quién era ese hombre? David. Y aquí estamos llamando el llamado de Dios sobre un hombre en particular. Y el Señor le ha designado como príncipe sobre este pueblo. Y el Señor siempre está, podemos decir, en búsqueda de un hombre conforme a su corazón que Él escoge para dirigir a su pueblo.
Esta es una marca y característica divina en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y es obvio que Dios tiene que llamar a sus siervos antes de enviarlos a ministrar en su nombre. Un hombre llamado por Dios a proclamar su verdad, entonces no es simplemente un cristiano que decide ser predicador. Todos tenemos la responsabilidad de compartir nuestra fe, es cierto, todos, no hay excepción. Pero tristemente muchos y demasiado sucede que hay personas que entran al ministerio pastoral sin que hayan sido llamados por Dios. Escogen el ministerio o algunos equivocadamente son enviados a servir en el ministerio como si esta fuera una opción entre varias otras posibilidades de trabajo, tareas, etcétera. La tarea pastoral, como vamos a ver, no es simplemente una tarea para cualquier persona, por más piadosa que este creyente sea. No es lo que observamos en la Escritura o en la vida de los siervos de Dios a través de la historia, que cada uno de ellos fue llamado por Dios para llevar a cabo esa tarea. Un hombre que se lanza al ministerio pero que no ha sido llamado por Dios simplemente va a ser un fracaso. Fracaso en su vida personal, fracaso en términos de impacto en la vida de la congregación, si existe, o en la vida de esa iglesia a través del ministerio que ellos estén llevando a cabo. Para notar, Jeremías 23 nos dice aquí, y esto es una ilustración también, que sin el llamamiento de Dios el servicio va a ser improductivo. He aquí estoy contra los que profetizan sueños falsos, declara el Señor, versículo 32 del capítulo 23, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones, cuando yo no los envié ni les di órdenes, ni son de provecho alguno para este pueblo, declara el Señor. Noten eso. Si uno se lanza a servir, pero no ha sido llamado por Dios a servir, el producto va a ser nulo. No va a haber impacto. No son de provecho alguno, dice el Señor, para este pueblo. Entonces, en contraste a estos autos llamados ministros, que es muy común hoy, Jeremías registra estas palabras en el capítulo 1 del profeta. Dice el capítulo 1, versículo 4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Noten que Dios escoge de antemano, prepara de antemano, selecciona de antemano a un hombre. Eso es obvio y primordial, y no tiene nada que ver con las virtudes o méritos o habilidades que este hombre tenga, porque escuchen las palabras de Jeremías, dice, Señor Jehová, he aquí yo no sé hablar. Yo no sé hablar porque soy niño. Y se excusa. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Es una obvia indicación del llamado de Dios en la vida de un hombre que no se sentía capacitado para servir. Si vamos a Ezequiel capítulo 2, vemos algo similar. Leemos en los versículos 1 al 3. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Entonces Dios llama y envía. Cuando vamos al Nuevo Testamento notamos, podríamos ver otros pasajes, pero pasemos al Nuevo Testamento y notamos el mismo patrón. Dios llama primero a los que envía a servir. El mismo Señor Jesús nos dice en el capítulo 3 de Marcos, cuando Él llama y selecciona a sus discípulos, después subió al monte, el versículo 13, y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. No es que ellos lo eligieron al Señor. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y después dice para enviarlos
a predicar. Pasamos al otro apóstol que es Pablo y nos dice Hechos 9:15, Lucas escribe acerca de Pablo y dice, el Señor le dijo a Ananías, si ustedes recuerdan el contexto, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo fue llamado a salvación y fue escogido por Dios a servir. No es que él se lanzó a servir. Todo lo contrario, él estaba haciendo lo opuesto a servir a Cristo. Y leemos en el capítulo Gálatas capítulo 1, versículo 15, donde Pablo dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Llamado de Dios, llamado del Señor. No es que Él se lanzó. Alguno puede estar pensando, bueno, pero Henry, ¿qué ilustraciones nos da? Jeremías, Ezequiel, Pablo, los apóstoles. Yo soy un pastor de una iglesia pequeñita, yo no me comparo ni puedo pretender ser uno de estos grandes siervos de Dios. No importa, el llamado tiene que estar ahí. Fíjense lo que Pablo escribe, o lo que, mejor dicho, Lucas escribe en el capítulo 20 de Hechos. Y estas son palabras de Lucas escritas, pero este es Pablo el que habla a los ancianos, a los pastores de la iglesia local en Éfeso. Dice Pablo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Y lo que sigue es muy instructivo. En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, os ha puesto por líderes, os ha puesto por pastores. Son palabras intercambiables en el Nuevo Testamento, ustedes lo saben bien, pastor, obispo, presbítero, etc. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Noten, ¿quién colocó a estos hombres en el ministerio pastoral? El Espíritu Santo. Obviamente, fue Dios. El Espíritu Santo es el que llamó y colocó como pastores a estos hombres para apacentar la iglesia del Señor. Eso es lo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas, si fuimos llamados a ministrar en la iglesia del Señor. Es obra del Espíritu Santo. Es llamado de Dios. No es algo que se nos antojó hacer. En Efesios 4:11, el mismo patrón existe y acá escrito en una forma específica, el apóstol Pablo dice, Efesios 4:11, y Él mismo, hablando de Jesucristo, el Señor de la iglesia, Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores maestros. El mismo Señor instituye en la iglesia a aquellos que Él manda a servir. ¿Y para qué lo hace? El versículo 12, ¿con qué meta? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Noten eso, es claro, es obvio. Dios soberanamente escoge, el Señor, Padre, Hijo, Espíritu Santo, llaman a un grupo selecto de hombres para servir como líderes, guías espirituales, pastores en la iglesia, y aquí se nos describen. Cada uno de ellos. Ninguno de estos hombres escogió su ministerio, fueron llamados por Dios, puestos por el Señor en ese ministerio. Entonces, todo hombre que sirve como líder del pueblo de Dios debe ser un hombre que ha sido llamado por Dios y preparado por Dios para ese ministerio, o ese ministerio no va a tener impacto. No va a tener impacto. No va a tener impacto nuevo testamentario, impacto bíblico. Hay muchas iglesias grandes, dirigidas por hombres con mucha carisma, virtudes personales, habilidades obvias, pero el producto de esas grandes iglesias no es un producto bíblico, ni llevan a cabo un impacto bíblico. Si el éxito se mide en términos de números y alabanzas y gritos y candombe y salsa y luces y quién sabe qué otras cosas y tremendos números en términos de multitudes, bueno,
Si esa es la medida, diríamos, eso es un éxito. No, no es un éxito bíblico. El Señor Jesús lo seguían multitudes, ¿se acuerdan? Al inicio de sus 3 años de ministerio sobre esta tierra, y al cabo de sus 3 años de ministerio, tiene que decirle a los 12, ¿acaso queréis ir vosotros también? Le quedaron 12, 11, porque el otro ya se había ido. El hijo de perdición, Judas. Y primero siempre Pedro dice, Señor, ¿pero a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, las multitudes no es la medida del éxito. Dios siempre lleva a cabo el ministerio por hombres particulares y la iglesia del Señor, el pueblo de Dios siempre es un remanente. La doctrina del remanente es algo muy obvio y claro en la Escritura. No son las multitudes, es un remanente. Siempre es el grupo pequeño. Pero Dios tiene que llamar a ciertos hombres a servir a su iglesia, a ese remanente. Pastores, hombres de Dios, que son de acuerdo al corazón de Dios, como se describe la persona de David. Dice el Señor en Jeremías, y yo os daré pastores según mi corazón, para que os apacienten. El que el Señor llama a servirle es de acuerdo a su corazón. Y ellos son los que tienen impacto de poder apacentar al pueblo. Entonces, otra vez repito, este lugar de servicio especial no es que un hombre escoge entre varias otras vocaciones o posibilidades de profesión o trabajo. Dios es el que escoge y llama al pastorado. Entonces, el pastorado es una realidad, el llamado es una realidad. Punto número B, creo, en el llamado es esencial. ¿Por qué es tan importante que un hombre sea llamado por Dios para servir? Bueno, ya lo mencioné, Oseas dice que el pueblo será como su sacerdote. Es obvio que si queremos un pueblo de Dios piadoso, el líder de ese pueblo, los líderes de ese pueblo tienen que ser piadosos. Es un principio de liderazgo básico en toda la Escritura. El testimonio, ministerio, efectividad, impacto de una iglesia local es el reflejo de su liderazgo. Donde van sus líderes, va la congregación, van las iglesias. Siempre que hay iglesias con problemas, tremendos problemas, y es un problema ya sistémico, es del organismo, del grupo. ¿Saben? Lo primero que tenemos que hacer es ver, bueno, ¿qué pasa con los líderes? Porque ahí comienza el problema. Ahora no quiere decir que no va a haber iglesias con problemas, aún con líderes piadosos, no, eso no es cierto, pero si es todo lo que se ve es un semejante problema con la congregación, pensemos qué pasa con los líderes, porque ahí comienza todo. Noten lo que el Señor Jesús dice en Lucas 6:39, y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Y la respuesta es, claro. El discípulo dice, no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Es un principio bíblico. Todo discípulo va a ser como el que lo discipula. Toda congregación va a ser como sus líderes. Entonces, un discípulo no es mayor ni menor que la persona que lo discipuló. Lo mismo es una iglesia de esta manera. Por eso es absolutamente esencial que los pastores de una iglesia sean hombres calificados. El llamado de Dios en sus vidas es vital para la salud espiritual del rebaño, obviamente, pero para la eficacia del ministerio. Tiene que haber un llamado de Dios. Entonces, es vital que los líderes de la iglesia sean modelos de fe y conducta. Pablo podía decir con confianza a los creyentes, por ejemplo, en Corinto, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Él estaba seguro que fue llamado al ministerio, él estaba seguro que él seguía al Señor Jesús, él estaba seguro que él podía ser el modelo y era el modelo para otros a seguir. Por eso él podía hablar de esa manera. Sed imitadores de mí, así como yo soy del Señor. Y en el capítulo 3 de Filipenses, versículo 17, imítenme a mí e imiten a otros como yo. Y entre esos se encuentra obviamente en el contexto de Filipenses, Timoteo, Silvano tal vez,
Epafras, etc. Existen varias razones en la Escritura que subrayan y expanden la importancia del llamado de Dios en la vida de sus siervos. No tenemos tiempo de tocarlas a todas, pero vamos simplemente a dar algunas, subrayar algunas. Debemos tener presente que, en primer lugar, el estándar de Dios para el ministerio es alto. Por eso a mí miren, les digo, se me paran los pelos, no literalmente, pero por dentro, cuando escucho que alguien dice que va a ser pastor o quiere ser pastor y le pregunto, yo soy pastor, ¿de dónde está tal y cual? ¿Y cuándo comenzaste? Bueno, y todo así, todo superficial. El estándar de Dios para el ministerio es altísimo. 1 Timoteo 3:2 dice, es necesario que el obispo sea irreprensible. Es necesario, dei en griego, que aquellos que estudian griego lo saben, quiere decir es una necesidad absoluta. Es imprescindible que el obispo, el anciano, el pastor, el presbítero, sin cualquiera sea la nomenclatura que se use, sea una persona anepileptos, o sea, sin culpa, irreprensible, que no se la pueda apuntar con el dedo y decir, tú tienes esto que te descalifica del ministerio. No estamos hablando de perfección, estamos hablando de una persona que llena los requisitos para ser pastor, como veremos en un instante. Que no hay nada en el carácter de ese hombre que traiga culpa o que haya razón para ser acusado como criminal. No está hablando de perfección, sino obviamente de testimonio. Preocupación con las cosas materiales, actitudes que afecten negativamente a otros, hostilidad, orgullo, desprecio, cosas que pueden surgir en la persona que dirige, problemas morales con el sexo opuesto, problemas en casa, con su familia, con su mujer, con sus hijos. Algunos quieren ser pastores o son pastores, pero miramos su hogar y es un desastre, de cabeza, todo. La mujer, como la mujer de Job, tal vez. O los hijos, cada uno por su lado, haciendo lo que les conviene o quieren hacer, pero esa persona en el ministerio. No, eso no puede ser. No puede ser. Lo que Pablo está diciendo es que un líder no puede tener algo en su vida que es obvio a otros, que se le pueda entonces apuntar con el dedo. Uno que ha sido llamado por Dios a servir en el ministerio es un ejemplo de fe y conducta a la que no es un ejemplo de perfección otra vez, porque ahí sí nadie podría llegar a ser un pastor, pero sí de progreso, sí de fe, sí de conducta. Ahora, las responsabilidades ministeriales son extraordinarias, quiere decir que están fuera de lo ordinario, de lo común. Por ejemplo, la primera de ellas, que vamos a hablar un poquito de esto más tarde, predicar y enseñar, 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan, y la palabra trabajar ahí es copiao, es una palabra muy fuerte que implica trabajar al extremo, trabajar hasta quedar exhausto. O sea, esfuerzo, sacrificado en esto de gobernar, en esto de enseñar la palabra. Estaba hablando con un pastor de una iglesia aquí en la zona y me decía, hablábamos de esto de preparar y enseñar dice, yo en camino a la iglesia, mientras voy caminando el domingo manejando, voy preparando mi bosquejo. Y eso es lo que da a la iglesia el domingo. El bosquejo que se preparó en camino a la iglesia, que serán, 10, 15 minutos. Uno dice, pero es cosa de locos esto. Y sin embargo, ¿cuánta gente hay que entra a enseñar y a ser con este tipo de actitud superficial? No se puede. Entonces, predicar y enseñar demanda mucho trabajo. Orar por los enfermos, dice Santiago 5, que si alguno de vosotros está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole la cabeza con aceite en el nombre del Señor. El ministerio de cuidar a las personas que están también sufriendo.
cuidar a la iglesia. 1 Pedro 5, otra tarea tan importante, apacentar, ¿no es cierto? Por tanto, los ancianos entre vosotros, exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser, pastoread al rebaño, apacentad al rebaño, velando por ellos. Todo siervo de Dios fue llamado a orar por el rebaño y a ministrar la palabra, pero preocuparse por el rebaño. Proveer dirección ministerial también, es obvio que es necesario. El pastor fue llamado no a hacer todo, no es el mil usos, pero provee dirección al ministerio en general. Hechos 15 nos da una indicación de eso, 15:22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos de toda la iglesia, la primera iglesia de Jerusalén, escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía. O sea, le pareció bien a los apóstoles y acá a los ancianos. Ellos son los que dan la pauta, los que proveen dirección al ministerio futuro de la iglesia. Otra cosa que hacen los ancianos, que es extraordinaria, es que ordenan a otros líderes. La ordenación es algo muy serio. La ordenación al ministerio es algo muy serio. Y lo llevan a cabo pastores calificados. No que Juan de los Palotes se le ocurra ser pastor y la iglesia lo ordena al ministerio. No sucede así. No puede ser. Los que ordenan son los hombres llamados por Dios que ya están calificados para servir en la iglesia. Noten, le dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 4:14, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio, los ancianos de la iglesia. En nuestra iglesia, periódicamente enviamos a pastores al ministerio y los ordenamos para el ministerio, pero todos los que hacen eso son pastores calificados para llevar a cabo esa tarea de imponer manos. Y obviamente no se le imponen manos a cualquiera, sino a aquellos que están calificados, obviamente llamados por Dios a servir y notablemente calificados para servir. Y esa es una tarea muy importante del ministerio pastoral. Ordenar a otros para el ministerio. Entonces, el ministerio es exigente. Un hombre llamado por Dios para apacentar la grey de Dios es una tarea muy exigente. Incluye enseñanza, incluye dirección de la congregación, oración por la gente, supervisión del ministerio, confrontar y disciplinar es otra área del ministerio que es la más difícil, tal vez la que menos nos gusta. Hay algunas tareas ministeriales que realmente no son las favoritas y una de ellas definitivamente la de arriba de todas, eso de disciplinar a las ovejas que están mal, siguiendo el patrón bíblico de Mateo 18. Confrontar uno a uno, confrontar con 2 o 3 testigos, finalmente decirlo a la iglesia y si no responde, decirlo a la iglesia para que toda la iglesia lo llame al arrepentimiento y si eso no sucede, entonces sí considerarlo como publicano y pecador. Y de vez en cuando llegamos a ese punto. Qué triste es, qué difícil es, qué malestar trae, pero qué necesario es. Porque si no, se permite que un cáncer se desparrame, se extienda. Otra cosa que no me gusta hacer mucho es conducir sepelios. En un sentido es una oportunidad para predicar el evangelio, sí, pero si es creyente es un momento lindo con otros creyentes, porque estamos celebrando la graduación de uno de nosotros. Pero lo triste es cuando estamos hablando de uno que muere y el finado nada que ver, no conocía al Señor y no vamos a decir palabras bonitas de alguien que sabíamos que vivió como el diablo. Entonces, simplemente nos dedicamos a predicar la palabra a los que quedan. Pero no vamos a decir tampoco, donde él está hoy, ustedes no quieren ir. No decimos algo así. Bueno, otro punto en su bosquejo creo que es el llamado es reconocido. Bueno, es obvio que el que ha sido llamado por Dios
debe estar seguro que ha sido llamado al ministerio. Y esta es la pregunta del millón. ¿Cómo podemos saber si un hombre ha sido llamado para el ministerio? Bueno, veremos. Si un hombre ha sido llamado por Dios para servir, en primer lugar, este hombre va a reconocer que ha sido llamado por Dios. Él lo va a saber. Porque si Dios lo llama, Dios está interesado que este hombre sepa que él está siendo llamado por Dios. Como les dije hace unos minutos, no todos los cristianos hemos sido llamados a predicar, pero todos hemos sido llamados a compartir el Evangelio, no todos llamados a predicar o enseñar en una posición de liderazgo en la iglesia o gobernar en la iglesia. A través de la historia cristiana y desde su comienzo, la iglesia ha reconocido a ciertos hombres que han sido llamados por Dios para predicar y exponer la palabra de Dios. La iglesia reconoce eso. Y todos nosotros de alguna manera hemos experimentado el hecho de que si el Señor nos está llamando a predicar y enseñar y primero damos, como cuando aprendemos a andar en bicicleta, damos las primeras pedaleadas ahí, nos caemos un par de veces o aprendemos a nadar y manoteamos ahí, pero de alguna manera aprendemos y la iglesia reconoce, no, tú sabes nadar, ¿sabes? O tú sabes pedalear. En otras palabras, ¿sabes qué, Henry? Yo me acuerdo, tenía 18 años cuando la iglesia me dijo, Henry, tú debes estar enseñando la palabra. ¿En serio? Sí, porque tú ministras, tú hablas, lo que tú nos dices nos edifica. En pocas palabras, esa era la reacción. Entonces la iglesia reconoce eso. El hombre lo reconoce y la iglesia. Por eso dije que Dios tiene que llamar a ese hombre para que exista ese impacto, ese resultado. No cualquiera puede hacer eso. Esa noción de que cualquier creyente puede predicar, sin duda, se ha popularizado, no sé dónde, no es el origen, tal vez el origen histórico se encuentra en Moody, en este otro, Charles Finley, algunos de ellos que popularizaron la idea de que cualquier hombre puede servir y predicar. Sin duda es una idea que fue el resultado de no discernir la diferencia entre compartir la fe, que es responsabilidad de todos, y predicar, proclamar, enseñar, que es un llamado especial de Dios. Para ilustrar. Bueno, ¿puedo hacer la pregunta? Vamos a hacer las preguntas, guárdatela. Okay. Después de que termine esto, vamos a hacer preguntas. 1 Pedro 3:15 dice, Pedro, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados, ahora sí, para presentar defensa y con mansedumbre y reverencia. Esa es responsabilidad de todos. Gracias, Gabriel. Nos estábamos asando, pensaba que era mi suéter. Esta es una exhortación dirigida a todo creyente en Cristo Jesús. Pero no quiere decir que todo creyente fue llamado a predicar, proclamar la fe públicamente al pueblo de Dios. Eso requiere un llamado. Es una distinción notable en el Nuevo Testamento. Hay ejemplos. Por ejemplo, Felipe y otros que anunciaron allá en Hechos 8, 4 y 5, dice, pero los que fueron esparcidos, acá habla de todos los creyentes bajo la persecución, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Todos anunciaban el Evangelio. Y es una palabra, evangelizo. Donde sacamos nuestra palabra evangelizar. Pero Pedro dice, Felipe dice el versículo 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Esta es una función oficial, una función particular de Felipe como evangelista, con un llamado especial y una tarea específica de predicar el Evangelio. La primera palabra, o la palabra que se usa acá, mejor dicho, para la predicación de Felipe es keruso, de donde sacamos nuestra palabra proclamar. Como un heraldo, proclamar. Sin duda él compartía su fe con otros, pero aquí lo tenemos en una posición de proclamar. Algo distinto. Felipe era un predicador del Evangelio, un evangelista en el sentido y calidad y contexto que vemos allá en el capítulo 4 de Efesios que ya vimos. Versículo 11, Jesús mismo constituyó a algunos apóstoles, profetas, a otros evangelistas. Felipe cabe dentro de este grupo, de esta categoría.
a otros pastores, maestros, etc. Son todos ministerios, noten, ministerios públicos de la predicación de la palabra, todos ellos. Entonces es claro en el Nuevo Testamento que la predicación se limitó a apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. Solamente ellos llevaban a cabo esa tarea. Fueron llamados para esa tarea por Dios, por el Señor Jesús. Entonces es el llamado de Dios lo que distingue a un predicador. Es el llamado de Dios. Entonces, ¿he sido llamado por Dios a proclamar su palabra? Pregunta, ¿cómo puedo saberlo? ¿Qué pruebas existen para determinar el llamado de Dios en mi vida? Y hay pruebas internas, como ya mencioné un poquito, y hay pruebas externas. Veamos algo del elemento subjetivo, algunas pruebas internas del llamado de Dios. Cada hombre de Dios sabe que ha sido llamado por Dios. ¿Saben eso? Todo hombre de Dios que ha sido llamado por Dios lo sabe. Lo sabe. En el momento oportuno Dios se lo hace saber. El llamado comienza con un peso interno. El hombre de Dios que Dios llama comienza a ser consciente de que Dios le está llamando. Yo recuerdo que comenzó ese peso en mí, posiblemente se hizo obvio y ya más cabal a los 20 años. Aunque antes de los 18 años yo ya sabía que había cierta habilidad en mí para enseñar, pero el llamado de Dios comenzó a ser un peso en mi corazón desde los 20 años. Esto no es una emoción pasajera, no es una emoción romántica. ¡Ay, qué lindo el ministerio, me encanta eso! No es eso. Es una convicción que el Espíritu Santo crea en el hombre, que Él llama. Es obvio. Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 3, versículo, lo que es uno, el versículo 2, versículo 2, si alguno aspira al cargo de obispo o presbítero o pastor, buena cosa desea hacer. Versículo 1, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Dos traducciones distintas, la misma idea. El llamado entonces comienza con un anhelo, un deseo, y Pablo utiliza dos palabras para expresar ese deseo del corazón. Primero dice la palabra orego, que quiere decir aspirar o anhelar. Si alguno anhela eso, esta primera palabra tiene que ver que tiene la idea de buscar algo para alcanzar esa meta. Este es el término que se refiere exclusivamente a lo que uno hace para llegar a eso. En otras palabras, se refiere a las acciones que un individuo llamado por Dios lleva a cabo para lograr esa meta de ser obispo, de ser pastor, de ser anciano, etc. Y comienza a buscar, comienza a moverse en esa dirección. Por ejemplo, busca preparación adecuada. Se coloca bajo la tutela de hombres que puedan ser sus ejemplos en el ministerio. Lee todo tipo de material que le ayude a entender lo que Dios ha puesto en su corazón. No se queda ahí cruzado de manos, simplemente con un sentimiento subjetivo. La segunda palabra que Pablo utiliza acá, desear, y la otra es anhela y desear, es epithumeo, de donde sacamos la palabra epithumía, que quiere decir deseo pasional, que tiene la connotación buena o la connotación mala. Puede ser un mal deseo. Los deseos de la carne, por ejemplo, tienen una connotación mala. Hi Houston, how are you? How are things there? Very good. Okay, continuamos. Entonces puede ser una pasión, un deseo tremendo, y debe ser un deseo tremendo de querer servir en esa posición de gobernar y enseñar en la iglesia. Es una convicción interna. Es como, creo que Spurgeon decía esto, o no, mejor dicho, viene de John Knox. Decía él que debe haber un hervor en los huesos. Fuego en los huesos. Me gusta eso. No sé cómo es tener fuego en los huesos, pero entiendo la idea. Que debe haber un deseo fuerte, una convicción profunda de servir al Señor, de predicar su palabra.
Y como ya les dije, si un hombre no ha sido llamado por Dios, si un hombre no posee ese anhelo interno por el Espíritu Santo de querer servir de esa manera, que no se metan al ministerio porque va a ser un fracaso. No se metan. Yo varias veces hablé con mi hijo de esto y llegamos a la conclusión, si no tienes el deseo ese profundo de predicar y servir, no te metas. Y él está de acuerdo conmigo, no me meto. No es que yo le dije que no se meta, él llega a esa convicción. Spurgeon le decía a sus estudiantes, Charles Spurgeon, jóvenes, si vosotros podéis hacer algo más que el ministerio, hacedlo. Si podéis manteneros fuera del ministerio, permaneced afuera. Muy sabio. En otras palabras, si el ministerio es una opción entre varias, ¿sabes qué? El ministerio no es tu llamado. Haz otra cosa. Ese es el punto. Si un hombre se siente cómodo en cualquier otro trabajo, en cualquier otra vocación, quiere decir que nunca ha sido llamado al ministerio, así que ni te metas en eso. Porque es la fórmula justa para fracasar. Alguien que desea hacerlo, pero realmente no fue llamado. El hombre llamado, como Pablo lo expresa de esta manera, ¿se acuerdan? 1 Corintios 9:16 dice, porque si predico el evangelio no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo, ¿qué? ¿Se acuerdan? Deber de hacerlo, dice Pablo, es el fuego en mis huesos, es la pasión de mi alma, pues ay de mí si no predico el evangelio. Ahí está. Ay de mí si no hago lo que he sido llamado a hacer. Estaba reflexionando una vez más en este material y me hago la pregunta. Otra vez, me hago el análisis propio y digo, bueno, ¿realmente puedo hacer otras cosas? Y digo, yo no sé si puedo hacer otras cosas, ni quiero hacer otras cosas. No, como le decía a mi hijo, estaba ahí en mi oficina, digo, ¿sabes qué? No es porque tal vez no pueda hacer otras cosas, pero no puedo hacer otras cosas. Eso es lo que Dios me ha llamado a hacer. Y ay de mí si no lo hago. Porque entonces me estoy metiendo en lugares y en situaciones y en trabajos que no son del Señor para mí. Y eso es lo que Pablo está diciendo, ay de mí. Entonces existe en el hombre llamado por Dios un sentido agudo de que ha sido llamado por Dios y también un sentido de insuficiencia, porque él sabe que en sí mismo no puede. Pablo dice, estuve entre vosotros con debilidad y con temor, en mucho temblor, dice él en 1 Corintios 2. Pablo estaba consciente que no era por él que estaba ahí. Y él temía, tenía temor. Decía John Knox, usando a él como ejemplo otra vez, que él lloraba antes de pararse en el púlpito. Porque temblaba con el hecho de que había sido llamado a predicar la palabra de Dios y él no podía entender cómo él, siendo tan débil, se iba a parar a hablar la palabra de Dios. Pero no es él, es la persona que le llamó a hacer eso. Y el poder es del Señor. Para mí el vivir es Cristo. El morir es ganancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aun cuando nos sentimos tan débiles, aun físicamente débiles, que decimos, de esta no salgo, no voy a poder predicar esta vez. Y me han pasado algunas veces. El domingo pasado entre los dos servicios, uno de ellos yo decía, este no lo hago. Y lo hice. Claro, aquí hay un testigo. Si me salió mal, tú me dices más tarde, pero el punto es que no pensé que iba a poder, físicamente no me sentía, pero ¿saben qué? El Señor, hasta en momentos difíciles, físicamente difíciles, da el poder, la habilidad de hacerlo, y gracias a Dios, porque la obra es de Él. 2 Corintios 2:16 dice Pablo, y hace esta pregunta, y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Esa es la realidad de las cosas. Para el ministerio, ¿quién realmente está capacitado? Solamente Dios capacita. Solamente Él. Entonces, el llamado comienza con un impulso, convicción del Espíritu en la mente y el corazón del hombre de Dios. Ese es el elemento subjetivo. ¿Cuándo termina esto? Perdón. Todavía tenemos tiempo, ¿no? 30 minutos. Madre mía, cómo se va el tiempo. Pero voy a ser como John Knox. Él predicaba 3-4 horas.
Por eso lloraba, sí. Muy bueno, Héctor. Ok. Bueno, como les dije, es una convicción interior. Y a veces esta convicción es leve. Tal vez no es muy notable al inicio, pero con el tiempo se convierte en algo que, no puedo hacer otra cosa sino esto. Pero existen evidencias externas también, y este es un elemento objetivo. Hay evidencias o pruebas objetivas del llamado de Dios en un hombre. Si un hombre ha sido llamado por Dios, Él lo va a confirmar a través de la iglesia. La iglesia lo va a confirmar. ¿Es posible tener un deseo romántico del ministerio? Sí, es muy posible, y muchos lo tienen. Se sienten como atraídos a la ilusión de participar en una iglesia a nivel liderazgo, y es un sentimiento romántico. Pero si ese es solamente lo que existe, la iglesia lo va a notar, que es solamente ilusión, que esta persona realmente no ha sido llamada. Sucede a menudo con jóvenes, ¿no es cierto?, que tienen la idea de que el Espíritu Santo los está llamando a servir y a ser predicadores simplemente porque se sienten, ¿no? Hay una anécdota muy chistosa aquí lo tengo, de Charles Spurgeon. Se le acerca un joven y le dice a Charles Spurgeon, el pastor del tabernáculo de Londres. Este es Charles Spurgeon, este no es cualquier cosa, ¿no? Y le dice este atrevido joven, me imagino con buen corazón, pero le dice: señor Spurgeon, el Espíritu Santo me dijo que yo debo predicar aquí en el tabernáculo este próximo jueves. A lo que Spurgeon, en su típica y cándida manera de hablar, dijo: eso sí que es curioso. El Espíritu Santo no me ha dicho nada a mí. Por supuesto. O sea, todo era ilusión de este joven, sentimientos románticos. Además está decir que este joven nunca predicó en el tabernáculo. Por supuesto, es una anécdota, lindo, curioso, simpático, pero es claro, el Espíritu Santo no se contradice. No da mensajes a un individuo y mensajes a otro que son contradictorios. No se puede. Hechos 3 ilustra perfectamente esta realidad. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas, maestros, Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio, etcétera, de una serie. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, este es el capítulo 13, versículo 2 de Hechos: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. No sabemos exactamente cómo lo hizo, pero el punto es que aquí está. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Entonces, la responsabilidad de la iglesia es afirmar y confirmar el llamado de Dios en el hombre de Dios. Ese es el elemento objetivo. ¿Qué es lo que la iglesia busca en un hombre antes de reconocerle como llamado de Dios para servir? Bueno, la iglesia obviamente tiene que primero ir al manual. El manual es 1 Timoteo y Tito. Y los requisitos son obvios y claros. Si alguno desea obispado, buena cosa desea. Versículos del 3 al 7, aquí están los requisitos. Lo mismo con Tito 1, ¿no es cierto? Eso es lo primero. Recuerdo que estaba enseñando sobre el ministerio y una dama, creo que era de Puerto Rico, me dice: hermano Tulopilo, fíjese que tengo unos problemas en la iglesia. Y le digo, bueno, ¿y quién? Perdón, pero ¿quién es usted? Yo soy la pastora. Y le digo, pues ahí está el primer problema. Claro. ¿Cómo no va a tener problemas? Si para empezar ya transgredió el primer requisito ahí, que vamos a ver en un instante, de ser anciano en una iglesia. Bueno, hablaré de eso en un segundo. No puede ser un neófito, eso es otra cosa, ¿no es cierto? Y finalmente, la iglesia no va a imponer manos sobre una persona que no está capacitada. La iglesia debe reconocer. 1 Timoteo 4:14, lo repito: no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del ministerio. Los ancianos de una iglesia entonces afirman el llamado de un hombre de Dios imponiendo manos sobre esa persona. Pero obviamente que si es un hombre, un joven que no posee los requisitos debidos, los ancianos no van a imponer
poner manos sobre él porque saben que es imposible. Entonces la ordenación de un hombre al ministerio se llevaba a cabo por medio de la imposición de manos, donde los pastores, líderes de la iglesia, se unían solidariamente con ese siervo en la obra para la cual Dios lo había llamado. Por eso no podemos poner manos, dice Pablo, sobre un neófito o alguien que no está calificado, porque participaremos en sus pecados posteriores. ¡Qué terrible! 1 Timoteo 5:22, no imponga las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate, le dice Pablo a Timoteo, guárdate libre de pecado. ¿Qué pecado? Ponerte en ser solidario con una persona que no está calificada. Y lo que él va a hacer más tarde, tú eres parte de eso, porque tú aprobaste esa imposición de manos. Tú eres responsable. Entonces, solamente un individuo que llenaba esos requisitos podía ser ordenado. Dios es el que llama al ministerio, la iglesia dirigida por el Espíritu Santo, entonces simplemente reconoce ese llamado. Ningún cuerpo eclesiástico concede el título de pastor. ¿Qué pasó? Gracias, Darán. Muy simpático. Ok. Ningún seminario, ninguna iglesia local, ningún líder religioso puede hacer a alguien pastor o obispo. Yo recuerdo, a veces sucede que dice que uno que se cree pastor, ¿por qué? Bueno, me gradué del seminario, me dieron el título de pastor. ¿Cómo el título de pastor? No existe tal título. El seminario no puede conceder ese título. ¿Me explico? Ningún seminario puede hacerlo. Ahora, ¿qué otras cosas prácticas se buscan en la vida de un hombre que se dice que es llamado por Dios a ser pastor? Cosas prácticas. Vamos a enumerar algunas. Conocimiento de la verdad de Dios. Obviamente, debe ser un conocedor de la palabra. Por eso dice Pablo que entre los requisitos debe ser apto para enseñar. ¿Enseñar qué? ¿Qué va a enseñar? La palabra. Traza con precisión la palabra de verdad. No va a enseñar anécdotas, no va a enseñar historia, no va a enseñar psicología, no va a enseñar quién sabe qué otra cosa. Enseñar la palabra. Entonces debe ser conocedor de la palabra. Eso es básico. Por eso nos preparamos. Otra cosa, habilidad intelectual. Tiene que haber cierta habilidad intelectual para poder ser pastor. No estamos buscando de ser un ingeniero en química o un ingeniero espacial o alguien que un PhD en esto o lo otro, pero debe tener cierta capacidad intelectual, claridad de ideas, por lo menos para compartir. Me he topado a través de los años con personas o jóvenes, particularmente jóvenes, enamorados del ministerio, que tienen muchísima dificultad en entender y aún expresar las ideas más básicas en una conversación privada. Se hacen bolas explicándote algo en una conversación así de uno a uno. Ese no puede ser una persona que va a hablar en público. Pues si se trastabilla en una breve y simple charla, ¿cómo es que va a hablar en público? Habilidad de comunicación, eso me lleva a la otra característica práctica. Tiene que tener habilidad de comunicarse públicamente. El hombre que ha sido llamado por Dios a predicar y enseñar su palabra debe saber también hablar en público. Por supuesto, ¿no es cierto? No necesariamente va a ser un Winston Churchill, un orador tremendo, pero tiene que ser claro en lo que expresa públicamente. ¿Saben que Winston Churchill tenía pavor de las multitudes, de las audiencias? Era un hombre que tenía fobia a las audiencias. Sin embargo, fíjense qué tipo de orador era él. ¿Saben cómo solucionó su problema? Él, antes de pararse a hablar, se hacía esta afirmación: ese es un grupo de estúpidos que deben escuchar lo que yo tengo que decirles. Entonces, con esa afirmación personal adentro, no lo expresaba, estaba en condiciones ahora de hablar, porque los consideraba todos comparados con su... Yo no hice ese tipo de... No me traigo ánimo de esa manera. El punto es que si hemos sido llamados a hablar públicamente, tenemos que tener cierta
habilidad pública. Otra cosa, eso me lleva a algo muy práctico y muy rápido que me acaba de venir. Y es lo siguiente. Algunos de ustedes están cabeceando. Y entiendo la hora. Andan como arañas fumigadas, ¿no es cierto? Como dicen ahí. Ok, ¿saben cómo se es? En ese momento hay que decir algo humorista. ¿Para qué es? Eso se me ocurre, lo de Churchill, porque los vi así. Digo, si les digo esto, a lo mejor los despierto. Sí, están todos atentos. Son así como ojos de lechuza. No, habilidad pública, de comunicarse en público, que a veces demanda cierto humor. El púlpito no es el lugar para el humor, no es el lugar para el humor, pero sí de vez en cuando una palabra de humor apropiadamente ayuda. Una viejita se le quejó a Charles Spurgeon y le decía, ¿sabe qué, Charles Spurgeon? Si hay algo que no me gusta de usted, es cómo usted es tan humorista a veces en la predicación. Y él le dice, querida dama, si usted supiera todo lo que me controla, me daría algo de crédito. Todo lo que me controlo me daría algo de crédito. O sea, yo podría decirle muchas cosas más. Así que ya siéntese. Déjese de molestar. Bueno. Otra cosa importante, reconocer en el llamado es la dirección providencial de las circunstancias. ¿Saben qué? Dios, si Él llama a un hombre a su servicio, Dios dirige cada paso de su vida de una manera providencial. No hay accidentes en su vida. Todo lo que le sucede. Toda su caminata termina justamente en el lugar donde Dios ha preparado para ese siervo. Piensen en la providencia de Dios en nuestra vida. Trasfondo, lugar de nacimiento, familia, nacionalidad, educación, estatus social, crianza, etc. ¿No son accidentes en la vida nuestra? Yo a veces me preguntaba, ¿por qué será que tengo una familia tan rara en el sentido de que todos nacimos en diferentes países? Todos. Cada uno de nosotros. Yo nací en Santiago de Chile, por accidente histórico, porque viví ahí 45 días y me pasaron a Argentina. Yo que sabía dónde andaba, ahí me aparecí. Bueno, mi papá nació en Polonia, mi madre nació en Galicia, España. Mis hermanos nacieron en Argentina. Me casé con una americana, Bárbara, que ustedes la vieron acá. Mis hijos nacieron, uno en Long Beach, otro en Dallas, Texas, y etcétera, etcétera. Y miro y digo, pero qué cosa tan folclórica esta. ¿Saben que todo hay una razón? Yo no sabía que iba a tener un ministerio internacional. Me crié en casa con mis abuelos que hablaban ruso y polaco. Y bueno, me hablaban en ruso y en polaco y yo les contestaba todo en español porque no era. Y al día de hoy me olvidé todo. Digo un par de cositas tontas en ruso o polaco. Con mis padres, de mis abuelos maternos, hablaban gallego en casa. Entonces escuchaba todo eso también. Y bueno, y me crié en ese contexto en Argentina donde todos éramos hijos de alguien del otro lado del charco y bueno, uno dice, ¿pero por qué? ¿Saben qué? Hay una razón, Dios preparó todo esto. Bueno, giros de la vida. Encuentros particulares, conversaciones que el Señor trae de alguna manera a una persona y tenemos una charla que, wow, eso sí me afectó. No hay accidentes, aflicciones, viajes, reuniones, charlas, comentarios que alguien trae a nuestra mente cuando estamos pasando por un momento difícil. Yo me acuerdo siempre de algo que me comentó Rubén, después de una reunión que yo me sentía mal por algo particular. Y él me hizo este comentario, hasta el día de hoy me acuerdo, eso fue providencial, eso fue del Señor. No hay accidentes, el Señor utiliza todo esto en el ministerio. Todo en la vida de aquellos que Él llama a su servicio. Para resumir entonces, ¿cómo sabemos si un hombre es llamado al ministerio? Hay evidencias internas, evidencias externas. Finalmente quiero hablar un poquito ahí el llamado es limitado. El llamado es limitado. No cualquiera puede ser pastor, lo hemos dicho. No os hagáis maestros muchos de vosotros, dice Santiago, ¿no es cierto? Sabiendo que recibiréis mayor que condenación. Es muy claro en el Nuevo Testamento que las limitaciones para el ministerio
de la iglesia tienen que ver con requisitos que tocan su testimonio. 1 Timoteo 3:1 dice, es necesario que sea irreprensible, y comienza a hablar de las áreas de posible reprensibilidad, área moral, área familiar, madurez cristiana, área de reputación pública, etc. Por eso es importante. Baste decir que si un hombre se descalifica en una de estas áreas, se descalifica del ministerio. Por eso debemos examinar a cada persona a la luz de estos requisitos. Primero, antes de que entren al ministerio y aún en el ministerio, estar seguros que cumplen y llenan estos requisitos de 1 Pedro 3. Y otra área de limitación, y aquí lo dije al principio, pero quiero hablar un poquitín más. El ministerio pastoral es para varones. Esta es una área que en estos días, no se, por lo menos en ciertos contextos de la iglesia hispanoamericana, no se le presta mucha atención. La mentalidad de ser políticamente correcto se ha introducido en la iglesia. Tal vez el feminismo secular de alguna manera ha afectado a la iglesia cristiana y se aceptan, se permiten que damas lleguen a ser pastoras, como esta persona que les mencioné hace un rato. Noten lo que Pablo dice. Si alguno aspira o anhela obispado, y continúa diciendo, el obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, ya de inmediato podemos darnos cuenta que Pablo se está limitando a varones. El indefinido tis en griego es un masculino y va de acuerdo a los adjetivos masculinos que se describen en el resto del pasaje. Entonces, es muy difícil ver cómo alguien puede llegar a concluir que ese pasaje puede extenderse a incluir a mujeres pastoras en la iglesia. Y si hay una cosa que surge en las conferencias cuando viajo que causa problemas con mi enseñanza es que piso callos justamente en esa área porque hay tantas pastoras, entre comillas, en la iglesia evangélica hoy. Pero el Nuevo Testamento es absolutamente claro en cuanto a este principio. El liderazgo pastoral, el obispado, el pastorado está limitado a hombres. Capítulo 2 de 1 Timoteo, Pablo aparentemente se está refiriendo a ese problema en Éfeso, donde Timoteo se encuentra. Posiblemente algunas hermanas habían usurpado el lugar de liderazgo que le correspondía a los varones. Y en el capítulo 2, versículo 12, Pablo escribe, yo no permito a la mujer que enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Dentro de la iglesia, la mujer no desempeña el papel de liderazgo. Estoy hablando de la iglesia unida, toda la iglesia. Una dama puede enseñar y puede llevar un liderazgo dentro del círculo, mejor dicho, de femenino. Pero ella no puede dirigir ni enseñar públicamente a la iglesia, que son funciones reservadas a los hombres. Dice Pablo que la mujer, versículo 11, aprenda calladamente con toda obediencia. Uno va a decir, bueno, pero Pablo era un machista. Hoy en día dirían eso. Era un machista, era un tipo que, bueno, la influencia judía lo había llevado al extremo de decir ciertas cosas. Pero si llegamos a esa conclusión, estamos cuestionando lo que Dios dice en su palabra. No es Pablo el que habla es Dios a través de Pablo. Y noten que Pablo da la razón de esta limitación en los versículos 13 y 14, donde dice que su declaración apostólica sobre esto, sobre la limitación varonil del liderazgo en la iglesia, se remonta al orden de la creación. ¿Notaron eso? Porque Adán fue creado primero y luego Eva. Y no dice que es porque culturalmente yo he sido influenciado por mi cultura judía, no. Esto se remonta a lo que Dios ha establecido. Entonces, es el orden de la creación. Dios estableció tanto en el hogar como en la iglesia que la mujer tuviera un papel y el hombre tuviera el papel de liderazgo. Eso es obvio, es
Claro. Adán fue creado primero como líder y Eva fue creada como ayuda idónea a su esposo. Algo tan claro en la Escritura y sin embargo causa problemas. Es como que uno estuviera diciendo cosas, herejías. Y algunos, mi última charla en Honduras, tuve un grupo de hermanas que se salieron. Se fueron. ¿Sí? Porque les era tan ofensiva. Les era yo ofensivo a ellos, pero obviamente no es la intención. Pero a pesar de esa claridad en la Escritura, en cuanto a la limitación masculina en el liderazgo de la iglesia, entonces es tan desconcertante como tantas iglesias hoy aceptan y ordenan mujeres al ministerio. Bueno, hemos dicho suficiente. El último punto, el llamado es singular. ¿Por qué decimos singular? Singular se refiere a realmente hemos sido llamados a una cosa. Eso es primordial, esto es singular. Proclamar la palabra de Dios. El pastor es un hombre que fue llamado por Dios para anunciar el nombre de Dios, el mensaje de Dios, y esa es su tarea principal y primordial. Ser apto para trazar, ser apto para enseñar. ¿Enseñar qué? La palabra. El hombre de Dios fue llamado por sobre todas las cosas a proclamar y enseñar la palabra. Porque sabemos que la palabra de Dios es la única que tiene impacto, la única que lleva a cabo obra espiritual en la vida de las personas que escuchan la palabra de Dios. En primer lugar, no puede haber salvación sin la palabra de Dios. ¿No es cierto? Dice Pablo en Romanos 10, porque el versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por ¿qué? Por la palabra. Y obviamente sabemos que tampoco puede existir santificación en la vida de la iglesia sin la palabra. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces la palabra es crucial, es vital, es indispensable. Mi palabra no volverá a mí vacía, dice el Señor. El único que hace la obra es el Señor a través de su palabra, sino que llevará a cabo todo propósito para la cual yo la envío. Y Dios llama a sus siervos a predicar no sus ideas, no sus deseos, no sus conceptos predigeridos, sino a trazar con precisión la palabra de verdad. No hay otra tarea principal. Por eso ya en Hechos capítulo 6, en la primera iglesia, se establece el patrón cuando los apóstoles dicen nosotros nos dedicaremos primero a la oración y después al ministerio de la palabra. Eso es insustituible, eso no puede quedar a un segundo lugar. Es la tarea principal de todo siervo que ha sido llamado por Dios. Porque al fin y al cabo, el Salmo 118 nos dice que Dios ha exaltado su palabra al nivel de su nombre. Y eso es lo que hacemos. Cuando enseñamos y trazamos con precisión la palabra de Dios, estamos exaltando el nombre de Dios porque su palabra está al nivel de su nombre. Y Dios nos ha llamado a ese ministerio principal. Ahora, todo esto obviamente comienza con un llamado de Dios en la vida del hombre de Dios. Porque si tú no tienes estas convicciones, si tú no sabes que has sido llamado por Dios a esto, cualquier cosa entonces será bueno. Y cualquier invento, cualquier idea, cualquier nuevo libro, cualquier cosa que sale de moda, eso es tema suficiente para comenzar a llevar a cabo en la iglesia. No puede ser así. Bueno, tiempo para algunas rápidas preguntas. Nos quedan 5 minutos. Sí, hermano, ¿tu nombre? David. Comienza con eso, sí. Sí. Bueno, por necesidad económica. Bueno, acuérdense del apóstol Pablo que dijo, ay de mí si no predico el evangelio, y sin embargo no era carga a los corintios, no era carga a los tesalonicenses, porque llevaba a cabo su ministerio bivocacionalmente, en el sentido de que era constructor de tiendas de campaña para ganarse la vida sin ser una carga a la iglesia, y al mismo tiempo su pasión y su tarea principal era predicar el evangelio.
proclamar la palabra. O sea, en el mismo apóstol Pablo tenemos un ejemplo de un pastor bivocacional. Y hay ocasiones, particularmente en iglesias pequeñitas, chicas, en todo nuestro continente, que el pastor no puede ser simplemente una persona que recibe salario de la iglesia, no puede vivir así. Ya, ¿qué más? ¿Algo más? ¿Alguno de ustedes tiene esposas pastoras? No, estoy bromeando. Bueno, si no, si pueden acercar, sí. Respecto a la irreprensibilidad, Irreprensible, sí. ¿desde qué momento arranca? Digamos, cuando una persona, digamos Pablo, que fue perseguidor, que fue asesino, que una cantidad de cosas que el Señor lo llama, esa irreprensibilidad, ¿dónde entra a jugar la vida del ministerio? Bueno, yo diría que la vida de ministerio comienza desde el momento que fuimos llamados a salvación. Ya eso nos da un testimonio de vida a través de los años y con el tiempo el Señor llama a ese individuo a servirle. Entonces la irreprensibilidad en un sentido comienza en la vida cristiana. Acuérdense que cuando Pablo dice el obispo debe ser, es imprescindible que sea irreprensible. Simplemente el obispo es un ejemplo a la congregación. O sea que todas las virtudes que se exaltan en 1 Timoteo 3 y Tito 1 son virtudes que él debe modelar, pero deben ser la característica de la congregación. No solamente él, pero él por sobre todo, y los ancianos de la iglesia por sobre todas las cosas, deben modelar esa irreprensibilidad en sus vidas, porque de no ser así no tienen derecho de ser líderes de la congregación. Sí. ¿Cuánto tiempo encierra eso de la palabra neófito? Me imagino que un neófito quiere decir un nuevo en la fe. Nuevo en la fe. Me imagino que si uno es nuevito en la fe, no inmediatamente va a pasar a ser anciano de una iglesia, ¿no? Darle su tiempo, que crezca, que madure, que se tome, que la iglesia tenga oportunidad de verle, observarle, ver su familia. Entonces va a tomar un tiempo. Pero no hay en la Escritura, en el Nuevo Testamento, de 2 años de cristiano y ya puede entrarle a ser anciano. No existe eso. La palabra de Dios nos habla de que incluso Pablo estuvo 3 años en Arabia después de la conversión. Sí. Y también de los discípulos cuando fueron llamados. Uh-huh. Tú estás usando los 3 años como algo bíblico. Bueno, si fuera algo prescrito en la Escritura como requisito, se expondría de esta manera. Simplemente dice ahí que Pablo pasó 3 años en el desierto recibiendo instrucción directa del Señor y los discípulos estuvieron con él 3 años. Pero eso no indica que es un patrón que nosotros debemos seguir porque no nos dicen las epístolas pastorales no instruyen eso. La literatura del Nuevo Testamento es narración, los evangelios, hechos e instrucción particular a las iglesias por medio de las epístolas. El último libro del Nuevo Testamento es profecía que habla del futuro, pero la instrucción particular a las iglesias viene específicamente, se encuentra específicamente en la literatura catedrática o didáctica, que son las epístolas. Entonces, sí. La Biblia que se han probado primero. Claro. Ese periodo de prueba es lo que dará luz para Claro. Claro que sí. Sí, allá, atrás y después, perdón, tú. Doctor, ¿cómo saber si uno, siendo parte de una iglesia, está llamado a pastorear otra iglesia o a empezar de ceros en otra iglesia? ¿Cómo saber en qué momento hacerlo o cómo saber cuándo hacerlo? Bueno, hablamos en privado sobre ese un poquito más largo, pero obviamente tú debes ser testimonio en tu iglesia y tu iglesia debe reconocer en ti una vida y ver, bueno, este hombre, si está siendo llamado, los líderes de tu misma congregación de alguna manera tienen que afirmar eso, ¿no? Reconocerlo y afirmarlo. Pero el momento cuando sabes eso, podemos
hablar un poquito más al respecto. Sí. No, el hermano estaba... Perdón, Paco, sí. Marido de una sola mujer limita al hombre a ser esposo de una sola mujer toda su vida. ¿Qué pasa a una persona que siendo mundano Sí. una familia ahora tiene Bien. Bueno, hay algunos que se inclinan a decir que marido de una sola mujer quiere decir que fue casado con una sola mujer, punto final. No hay más debate. Otros se abren a la posibilidad, o se enseña de esta manera, que eso, marido de una sola mujer, se refiere al hecho de que Pablo dice, tal hombre debe estar dedicado y enfocado a su mujer, a su esposa. ¿Qué tal en ese contexto romano y pagano en que estas epístolas fueron escritas? Podríamos llegar a pensar que cada uno de estos, que son ahora ancianos de Roma, ancianos en Corinto, ancianos en Éfeso, podemos llegar a pensar que tal vez nunca tuvieron, tal vez por ahí algo. Me cuesta llegar a esa conclusión. Pero que ahora que son cristianos, su vida está enfocada en una persona, que no sean hombres que están mirando por ahí, buscando y esperando y siendo indiscretos con el sexo opuesto. Yo me inclino a pensar de esa manera. ¿Y si está casado con una mujer o un hombre divorciado? ¿O no, un hombre o una mujer divorciada? ¿Cómo es? Eso está peliagudo el asunto ese. ¿Cómo es el proverbio que dice que el divorcio va a ser una estigma, una afrenta de por vida? No será borrada. ¿Qué proverbio es? 6. Gracias. Me acuerdo de ti ahora. Sí, me acuerdo. De nuestras charlas que tuvimos. Sí. Bueno, es una afrenta que de alguna manera tiene una influencia en la vida de un individuo que es obviamente escrito o descrito en el proverbio como algo que nos sigue, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pastores, tenemos por lo menos decir esto, que el pastor debe ser una persona que con mucho cuidado se selecciona para esa posición, y particularmente uno de esos requisitos tiene que ser eso de ser marido de una sola mujer. Ahora, en una iglesia, por ejemplo, les doy esta iglesia como perfil, de un perfil como el nuestro. No va a haber aquí ningún anciano que tiene un trasfondo de ese tipo aquí. Y la razón es porque el impacto ministerial de esta iglesia y congregación es tan importante en la vida de tantas personas, iglesias, que se tiene muchísimo cuidado en esa área. Pero conozco otros contextos de iglesias más pequeñas en Latinoamérica donde tal vez un hombre ha sido divorciado antes de ser cristiano, se convierte, se casa con otra mujer, ella es cristiana y llega a ser pastor. He conocido algunos así. ¿Qué vamos a decir? Vamos a decirle, mira, tú no tienes nada que ver con el ministerio, o ¿qué hacemos con esas cosas? ¿Ves? En algunas situaciones es un poquito más difícil, porque es desembrollar una, ¿cómo se dice? Una masa de lana, madeja de lana, que es difícil, ¿no? Entonces, ¿quieren alguna pregunta más fácil que esa? A lo mejor Paco, una de las cosas que escuché a un gran pastor decir, una de las cosas que cuando llegue al cielo, voy a realmente a estar contento en descubrir, es sobre el asunto del divorcio. Y eso me llamó mucho la atención. Que a un hombre con tanta capacidad llegue a ese pensamiento, por lo menos, ¿no? Sí. Pastores o ancianos aún llamados pueden ser descalificados o tener un receso. Sí. ¿Cuándo y quiénes hacen eso, verdad? En nuestra iglesia te voy a dar un patrón, un ejemplo. Si hay un anciano que se descalifica por motivos de problemas familiares,
no de él personalmente él, sino que en su trasfondo, todavía con hijos bajo su techo, por ejemplo, hay una situación difícil, hijo rebelde o que ha caído en pecado, casi automáticamente ese anciano se va a tomar un receso hasta que pueda solucionar la situación familiar. Y él personalmente dice, yo no estoy listo para continuar siendo anciano hasta que esto se solucione. Y en caso se ha solucionado y gracias a Dios son ancianos. Más en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Noten que Dios escoge de antemano, prepara de antemano, selecciona de antemano a un hombre. Eso es obvio y primordial y no tiene nada que ver con las virtudes o méritos o habilidades que este hombre tenga, porque escuchen las palabras de Jeremías, dice, Señor Jehová, he aquí yo no sé hablar porque soy niño, y se excusa. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mande. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Es una obvia indicación del llamado de Dios en la vida de un hombre que no se sentía capacitado para servir. Si vamos a Ezequiel capítulo 2, vemos algo similar. Leemos en los versículos 1 al 3. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Entonces Dios llama y envía. Cuando vamos al Nuevo Testamento notamos, podríamos ver otros pasajes, pero pasemos al Nuevo Testamento y notamos el mismo patrón. Dios llama primero a los que envía a servir. El mismo Señor Jesús nos dice en el capítulo 3 de Marcos, ser pastor. Porque le parece o porque se siente así como estaremos observando, o simplemente porque algunos piensan que tal y cual persona debe ser pastor. Y no es así. Existe una realidad del llamado. Es algo real. El llamado no es simplemente un invento, un concepto, es algo real. En la Escritura es obvio que Dios siempre escoge y llama a sus siervos para su servicio. Tenemos numerosos pasajes. Por ejemplo, en 1 Samuel 13:14 dice aquí, el Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. ¿Se acuerdan quién era ese hombre? David. Y aquí estamos llamando el llamado de Dios sobre un hombre en particular. Y el Señor le ha designado como príncipe sobre este pueblo. Y el Señor siempre está, podemos decir, en búsqueda de un hombre conforme a su corazón que Él escoge para dirigir a su pueblo. Esta es una marca y característica divina en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y es obvio que Dios tiene que llamar a sus siervos antes de enviarlos a ministrar en su nombre. Un hombre llamado por Dios a proclamar su verdad, entonces no es simplemente un cristiano que decide ser predicador. Todos tenemos la responsabilidad de compartir nuestra fe, es cierto, todos, no hay excepción. Pero tristemente muchos y demasiado sucede que hay personas que entran al ministerio pastoral sin que hayan sido llamados por Dios. Escogen el ministerio o algunos equivocadamente son enviados a servir en el ministerio como si esta fuera una... Bienvenidos creo que es el primer seminario en castellano o en español. Vamos a orar, pedir que el Señor nos bendiga y nos instruya en estos momentos. Padre, te damos gracias en esta tarde por permitirnos estar juntos y meditar acerca de este tan importante tema que es tu llamado en la vida de un hombre de Dios. Padre, pedimos tu presencia, pedimos tu bendición, pedimos tu dirección en nuestra mente y corazón
haznos receptivos. El Señor usa a tu siervo para bendición de todos y tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahí tienen sus notas. Me dicen que también recibieron otro juego de notas sobre la familia. Eso es para el día de mañana. Hoy vamos a estar hablando del llamado del hombre de Dios. Ese es el título de nuestro tiempo juntos hoy. Entonces, cuando uno habla del llamado de Dios en la vida de un pastor, de un siervo, ¿cuántos de ustedes son pastores o en un cuerpo pastoral y trabajan en la iglesia con ese tipo de responsabilidad? Bueno, fíjense que yo creo que la mayoría. Bien, eso es el grupo idóneo. Así que gracias a Dios por ello. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento están repletos de información en cuanto a este tema. El llamado de Dios sobre la vida de un hombre. El llamado de Dios en la persona. Y Dios llama a ciertos hombres con una tarea particular. Lo hizo a través de toda la historia de la redención, lo hizo, por supuesto, en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y continúa haciéndolo hasta que el Señor venga. Opción entre varias otras posibilidades de trabajo, tareas, etc. La tarea pastoral, como vamos a ver, no es simplemente una tarea para cualquier persona, por más piadosa que este creyente sea. No es lo que observamos en la Escritura o en la vida de los siervos de Dios a través de la historia, que cada uno de ellos fue llamado por Dios para llevar a cabo esa tarea. Un hombre que se lanza al ministerio pero que no ha sido llamado por Dios simplemente va a ser un fracaso. Fracaso en su vida personal, fracaso en términos de impacto en la vida de la congregación, si existe, o en la vida de esa iglesia a través del ministerio que ellos estén llevando a cabo. Para notar, Jeremías 23 nos dice aquí, y esto es una ilustración también, que sin el llamamiento de Dios el servicio va a ser improductivo. He aquí estoy contra los que profetizan sueños falsos, declara el Señor, versículo 32 del capítulo 23, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones. Cuando yo no los envié, ni les di órdenes, ni son de provecho alguno para este pueblo, declara el Señor. Noten eso. Si uno se lanza a servir, pero no ha sido llamado por Dios a servir, el producto va a ser nulo, no va a haber impacto. No son de provecho alguno, dice el Señor, para este pueblo. Entonces, en contraste a estos autos llamados ministros, que es muy común hoy, Jeremías registra estas palabras en el capítulo 1 del profeta. Dice el capítulo 1, versículo 4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formara por su iglesia, no va a haber necesidad ya de ser llamados al ministerio en ese momento. Es obvio entonces que la Escritura y en la experiencia que el impacto ministerial y testimonio de una iglesia están directamente relacionados con los líderes de esa congregación. O sea, el liderazgo de una iglesia es el elemento crítico de la iglesia. Dice Oseas, ¿no? El pueblo será como su sacerdote, y es obvio, tenemos un dicho en castellano, de tal palo, tal astilla. Yo sé que no tiene ningún origen bíblico, pero el punto es que una congregación refleja lo que es o son sus líderes. No se puede desatar el líder de la congregación. El elemento entonces crítico, el elemento crucial de una iglesia es el liderazgo de esa iglesia. Entonces es imperativo a la luz de esta verdad que los líderes de una iglesia sean hombres calificados. Todos estamos de acuerdo con eso. Deben ser hombres calificados. Dicha calificación comienza, como vamos a ver, con el llamado de Dios sobre ese individuo, sobre ese hombre. Entonces estaremos viendo lo que la Biblia nos enseña en cuanto a la vocación pastoral, la vocación ministerial, que mueve a un hombre a servir en el pastorado del rebaño de Dios, y por supuesto esto incorpora la enseñanza y el gobierno de la iglesia. Esto requiere un llamado especial de Dios.
Y la razón que quería hablar de este punto en particular a la luz de nuestros seminarios es que existe hoy una actitud un poco liviana, un poco superficial en cuanto a lo que es el pastorado, y en estos días parece que cualquier persona